vamos a comentar algunos de los datos más extendidos sobre prostitución y trabajo sexual. Y vamos a comprobar si realmente son tan veraces como nos han hecho creer durante muchos años. Aviso que a este vídeo hay que venir con la mente muy abierta, puesto que vamos a acabar con algunos de los grandes mitos sobre la prostitución y el trabajo sexual, y puede que después de este vídeo tal vez la percepción y la visión que tienes sobre la prostitución cambie bastante. Dicho esto, vamos allá. El primer dato que no podía faltar a ser comentado en el vídeo de hoy es el mito del 90%. Desde discursos políticos hasta campañas de concienciación de la Guardia Civil, durante muchos años nos han tratado de convencer, y de hecho lo han conseguido, de que dentro de la prostitución el 80, 85, 90 o incluso 95% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen en contra de su voluntad. Vemos, por ejemplo, esta campaña de la Guardia Civil. Se estima que el 90% de mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen contra su voluntad. No seas cómplice. Y yo estoy segura de que este dato lo has visto en más de un sitio. Sin embargo, se trata de un dato que no es muy sólido. Y si te pones a investigar de dónde proviene, seguramente se te dificulte mucho el acceder a la fuente original de ese dato, puesto que la mayoría de citaciones sobre de dónde proviene el 85-90% de mujeres que ejercen contra su voluntad suele implicar citaciones circulares, es decir, que unos se van citando a otros y otros se van citando a unos, pero resulta muy difícil acceder al origen y la fuente de este dato. Además, si lo contrastamos con otras fuentes que sí son accesibles y de las que sí conocemos cómo se han llevado a cabo esas estimaciones, vemos que este dato del 90% resulta muy poco coherente. Como bien mencionaba aquí, experto en igualdad, hola, me gustaría saber en qué informes sustentan este dato, teniendo en cuenta que según la ONU, la trata en Europa constituye el 14% del trabajo sexual y en España, según datos del CIDCO, la cifra no llega al 6%. Y es que efectivamente, si nos fijamos en el número de víctimas que fueron liberadas en 2024, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, encontramos que se liberaron 378 víctimas de explotación sexual y 256 víctimas de trata sexual. La verdad es que 300 y 200 sobre un total de trabajadoras sexuales y prostitutas que se estima en más de 100.000 aquí en España, no suena mucho como un 90%. Y más si tienes en cuenta que una misma persona puede figurar tanto en los datos de explotación sexual como de trata sexual, sumando entre ambos delitos menos de 1.000 víctimas en 2024. Ahora bien, como ya sabemos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son capaces de acceder al 100% de las víctimas de ningún delito. Es por eso que en ocasiones cuando hablamos de trata sexual o de prostitución forzosa, se utilizan otros datos que no son directamente las condenas o las víctimas liberadas, porque se entiende que hay más víctimas a las que no se ha podido acceder, víctimas que por desgracia no pueden ser contabilizadas. Sin embargo, si nos fijamos en esas estimaciones de las que sí tenemos fuente visible, encontramos, como mencionaba experto en igualdad, que generalmente la trata en Europa, según la Organización de las Naciones Unidas, se estima que está alrededor de un 14%. Incluso ya sabemos que el año pasado, en septiembre, se publicó el macroestudio de trata y prostitución del Ministerio de Igualdad, en el que de una forma novedosa trataban de estimar el porcentaje de mujeres que realmente estaban obligadas dentro de la prostitución. Y aunque, como ya sabréis, sobre todo aquellos que hayáis visto mi vídeo en el que hablo específicamente de este macroestudio, pues los métodos empleados tal vez no fueron los más exactos y puede que hubiese algunos fallos en cuanto a la rigurosidad del estudio, además de unos criterios de riesgo de trata demasiado exigentes y poco conectados con la realidad del trabajo sexual, lo cual probablemente terminó por sobrerepresentar las personas en riesgo de trata dentro del trabajo sexual. A pesar de todo ello, este estudio concluía que aquellas personas que estaban en riesgo de poder ser víctimas de trata dentro del trabajo sexual era inferior al 25%. Entonces seguro que os preguntaréis, pero Luna, si el resto de estimaciones oficiales están muy lejos de ese 90%, incluso aquellas estimaciones que no cuentan solo con las víctimas, sino que tratan de estimar más allá cuántas personas pueden estar siquiera en riesgo de esto, ¿cómo es posible que no pare de repetirse el dato del 90% en televisiones, en discursos políticos o incluso en otras fuentes oficiales? ¿De dónde viene ese dato? Bien, espero que estéis sentados porque vais a caeros al suelo. Después de haber tratado de buscar la fuente de ese 90% por absolutamente todos lados, resulta que la respuesta estaba en una petición que se hizo a Transparencia del Ministerio del Interior. Y desde luego que su respuesta no os va a dejar indiferentes. Según el Ministerio del Interior, el dato del 90% de mujeres obligadas a ejercer dentro de la prostitución proviene nada más y nada menos de las siguientes dos fuentes. En primer lugar, de la respuesta que dio el gobierno a unas iniciativas parlamentarias de Vox. Las preguntas que presentaba Vox al gobierno eran las siguientes: ¿de qué manera pretende el gobierno garantizar el acceso a un empleo estable y en condiciones a las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución? ¿Se perseguirá por parte del gobierno la inmigración ilegal y en especial la que tiene por objeto la trata de personas con fines de explotación sexual? ¿Publicará el gobierno un documento o informe en el que se recojan las medidas y el presupuesto que se destinará al plan de inserción sociolaboral
para las mujeres que son víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución? Como veis, Vox no estaba preguntando nada relacionado con estadísticas de porcentaje, mujeres en situación de trata o de explotación sexual. Pero resulta que en la respuesta que dio el gobierno hay un momento que sí que menciona estas estadísticas. En este sentido, cabe señalar que de las 45.000 mujeres y niñas que se estima que se encuentran en situación de prostitución en España, entre el 90 y el 95% son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Fuente: absolutamente ninguna. No hay referencias. En este párrafo se menciona la ONU de forma genérica, pero más bien parece estar citándose la ONU con respecto a otro dato que se da en este párrafo. Cita, por cierto, que también aparece sin nombre de paper, sin año, sin datos de ningún tipo, ni ninguna forma de acceder a dicho estudio. Pero para el dato del 90-95% de prostitución forzosa no se cita ninguna fuente. Simplemente increíble. Pero es que esto va más allá. ¿Sabéis cuál es la segunda fuente a la que elude el Ministerio del Interior cuando se le pregunta de dónde proviene este dato? Pues nada más y nada menos que a la experiencia profesional de una persona. Sí, la experiencia profesional que narró un oficial de los cuerpos de seguridad del Estado en un artículo de periódico para La Vanguardia. Artículo titulado "La realidad de las brigadas contra la prostitución. No hay mujeres libres". Es decir, que el sustento teórico y el marco de investigación y rigurosidad que sostiene el dato del 80, 90, 95% de prostitución forzosa en España es completamente nulo. No existe. Y se basa en la respuesta que da el gobierno porque sí, y en la experiencia profesional de un oficial que se dedica a realizar operaciones contra la trata. Recordemos que existe una gran parte de la prostitución y el trabajo sexual a la que no se accede por medio de estas redadas. Redadas que se realizan en muchas ocasiones cuando hay un aviso de posible trata o de posible explotación en un local. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no están en esas redadas? Lo que el oficial nos está diciendo es que cuando se hace una redada porque hay un aviso de posible trata, en la mayoría de las ocasiones hay personas que son detectadas como víctimas de trata o explotación sexual. Detección en un primer momento que, recordemos, para luego consolidarse en una condena debe de pasar por un procedimiento judicial, y que hayan conseguido instaurar este dato del 90% de trabajo sexual obligado, sabiendo la poca solidez que tenía este dato, y ver cómo esto ha calado en la población general, ya no solo en ciertos discursos antitrabajo sexual, sino cómo la mayoría de personas de verdad piensa que el trabajo sexual en su mayoría en España es forzado, es simplemente increíble. En torno al 95% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son obligadas a ello, por una mafia que las controla o por su propia situación de vulnerabilidad. Es decir, que cuando nos dicen que hay una persona que ejerce trabajo sexual contra su voluntad y que son obligadas a ello, en ocasiones ni siquiera se refieren a que haya alguien detrás que obligue a esa persona a ejercer el trabajo sexual, sino que puede tratarse simplemente de las condiciones de esa persona. En fin, desde luego, una visión muy diferente al imaginario colectivo que se ha generado alrededor de ese dato del 90%. Incluso Verificat sacó un artículo desmintiendo este bulo. Los datos no indican que el 90% de las trabajadoras sexuales son víctimas de tráfico de personas y explotación sexual. ¿Qué se ha dicho? Que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen bajo coacción. ¿Qué sabemos? Según las estimaciones y las identificaciones de víctimas de tráfico de personas de la Policía y Ministerio de Igualdad, ese porcentaje es menor. Más claro, agua. En él incluyen un estudio que estima que hasta el 48% de las mujeres que ejercían la prostitución en Barcelona podrían tener alguna característica que pueda ser compatible con estar en situación de trata, pero eso no significa que sean víctimas de trata. Y un 48% ya está bastante lejos del 90% que hablábamos. Pero es que incluso llegan a mencionar otro estudio que estima que las víctimas de tráfico de personas con fines de explotación sexual serían un 10% del total de la prostitución. Como bien indicaba Carmen Meneses y recoge Verificat, la sobredimensión del tráfico por parte de la policía, como en el caso de estas campañas publicitarias, puede darse también por una infrarrepresentación de la prostitución en general. Las cifras totales de la prostitución están sesgadas por representar al sector más público, la calle y los locales de alterna. Hay un importante sector que se mantiene oculto, principalmente que se mueve por internet y pisos, donde la policía no puede inspeccionar si no tiene una orden judicial y donde se concentra en este momento el grosor de la prostitución. Por si esto no era suficiente, vamos a por el segundo dato. En este caso, otro bulo desmentido por Verificat. Los datos no apuntan a que la mitad de las personas que ejercen la prostitución en España sean menores de edad. Este es otro dato que suele salir a la palestra cuando se habla de prostitución, que hay una gran parte del trabajo sexual que es ejercido por menores en España. ¿Qué se ha dicho? Que el 54,5% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son menores de edad. ¿Qué sabemos? Hablar de datos sobre prostitución es complejo porque las únicas cifras oficiales son las de víctimas de trata con fines sexuales. Según los últimos datos, el 10,8% de las víctimas identificadas de trata con fines de explotación sexual fueron menores. Si bien ya hemos desmentido que la trata, la explotación o la prostitución forzosa suponga un porcentaje tan grande
grande de la actividad del trabajo sexual, lo mismo pasa en el caso de los menores. Recordemos que en España el ejercicio del trabajo sexual por parte de menores es un delito en sí mismo. Y es que esta afirmación es muy grave, pero es aún más grande viniendo de quien viene, de Rocío Mora, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reintegración y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM. Se trata de una de las asociaciones que trabaja con víctimas de trata con fines de explotación sexual y que además, a pesar de haberse visto envuelta en escándalos de diferentes tipos y no precisamente pocos, es una de las que más financiación pública recibe dentro del sector. De 2013 a 2018, 128 de las víctimas identificadas de trata con fines de explotación sexual fueron menores, el 10,8%. Otra asociación que también trabaja con este colectivo, Médicos del Mundo, apunta a una cifra incluso menor, puesto que según los datos que ellos manejan sobre las personas a las que ayudaron en 2020, a nivel global, teniendo en cuenta todo el mundo, no solo de España, el 0,25% eran menores de edad. Y como bien indican en Verificar, estos datos no incluyen a las personas que hacen el ejercicio voluntariamente, pero los expertos coinciden en que sería una minoría. Así que no, tampoco es cierto que en España la mitad del trabajo sexual sea ejercido por menores de edad. Otro de los grandes mitos repetidos y repetidos y repetidos hasta la saciedad. España es uno de los países en el que más puteros hay. La verdad, este dato también lo hemos visto en discursos políticos y en redes sociales, además de en medios de comunicación. Y la verdad es que aseverar algo como esto es como mínimo atrevido. Resulta muy complicado hacer una comparativa del consumo de prostitución entre diferentes países. ¿Por qué? Pues bien, porque cada país tiene un modelo legislativo diferente alrededor del trabajo sexual, porque no todos los países cuentan con estadísticas oficiales que traten de estimar este dato, y porque incluso cuando se intentan hacer comparativas entre distintos países que sí que tienen datos disponibles, en ocasiones no se utilizan los mismos métodos para acceder a esos datos, las muestras tienen un tamaño diferente e incluso pueden ser de años distintos. Y es esto precisamente lo que ocurre con el caso de los datos de España. Este dato de que el 40% de los hombres en España han consumido alguna vez prostitución es nada más y nada menos que de 1990. Ya no estamos hablando solo de que puedan haber cambiado los porcentajes, las tendencias culturales y otros factores que puedan influir en el consumo de prostitución, sino que este dato fue obtenido de una encuesta a tan solo 400 personas. Una muestra relativamente pequeña que incluso cuando se ha puesto en común en algunos estudios con otros datos de otros países, ha supuesto dificultades a la hora de hacer ciertas comparativas o cálculos estadísticos debido a su tamaño tan pequeño. Y ya sabemos que cuanto más pequeño el tamaño de la muestra en encuestas, las estimaciones son menos precisas. Sin embargo, hay otros datos más actuales, pero que por algún motivo no se suelen mencionar o tener en cuenta. Estos datos, como por ejemplo los del INE del 2003, situarían el consumo de prostitución entre un 20 y un 30%. O también, por ejemplo, la encuesta del CIS de 2008, que también estimaba este porcentaje en un 32%. Generalmente, en el mundo de la investigación, cuando tenemos un dato más nuevo, solemos rechazar los datos más antiguos, puesto que la temporalidad es un factor muy importante cuando estamos describiendo a poblaciones. Pues en este caso da completamente igual. Aunque tengamos diferentes datos que parecen coherentes y consistentes, parece que esto de la temporalidad no es algo importante y que los datos de los 90 son perfectamente válidos en 2025. Datos que, si encima contextualizas, toman un tinte muy diferente. Por ejemplo, según esta encuesta del CIS que mencionábamos de 2008, sí, un 32% de hombres había pagado por sexo alguna vez en su vida, pero es que resulta que más de un 10% de los hombres habían pagado solo una vez, y que aquellos hombres que habían pagado por sexo en el último año eran menos de un 5% del total. Es decir, los hombres que eran clientes y consumidores de trabajo sexual en activo eran menos de un 5%, un 4,6% para ser exactos. Es decir, que si hablamos de un 30% de consumidores de trabajo sexual, podemos estar teniendo en cuenta y contabilizando también a un hombre que hace 30 años acudió una vez a servicios sexuales de pago, o a aquel que fue solo una vez a un club de alterne por una despedida soltero, y otras infinitas casuísticas que desde luego quedan bastante lejos de la idea del putero, ¿no? Del consumidor recurrente. Así que como conclusión sobre este dato de España como uno de los grandes consumidores de prostitución del mundo, cabe responder que con los datos más actualizados no estaríamos tan lejos de otros países de Europa, que la comparativa es atrevida y que resulta muy arriesgado asegurar que España consume mucha más prostitución y mucho más trabajo sexual que otros países, y que desde luego esta idea de que el 40% de españoles son puteros está bastante lejos de la realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, en el que hemos desmitificado 3 de los grandes mitos alrededor del trabajo sexual y hemos mostrado un poquito más la realidad con datos. Y a modo de conclusión, simplemente quería recordar que aunque muchas veces hablemos de estos temas desde la perspectiva de los datos o tratemos de analizarlos en base a cuestiones estadísticas y pintemos toda esta realidad en base a diferentes números y estimaciones, nunca podemos olvidar que detrás de esa cifra hay personas, y que todo este debate de datos acaba afectando a la profesión y a la vida de estas personas, de los trabajadores sexuales especialmente.
cuanto más rigurosos, fiables y válidos sean los datos que empleemos, mejor podremos entender el fenómeno del trabajo sexual y más podremos ayudar a mejorar la calidad de vida a los trabajadores sexuales, pero también más podremos ayudar a aquellas víctimas de trata, explotación o prostitución forzosa que requieren de atención.